Muy buenos días, bienvenidos a este espacio habitual de Revista Dinero del Grupo Semana, donde queremos abordar todos los temas de actualidad, tanto en temas de economía, de negocios y financieros. Mi nombre es Aldemar Moreno, yo soy el editor de Revista Dinero. Hoy me acompaña Osvaldo Vargas, miembro del equipo editorial también de Revista Dinero. Antes de arrancar con nuestro tema, les recordamos, estamos a través de www.dinero.com, ahora mismo también estamos a través de www.semana.com y a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter. Bueno, aquí ya la gente se está empezando a conectar en nuestras redes sociales. Si tienen preguntas, por favor, envíennoslas con tranquilidad. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial. El mundo está convulsionado ahora mismo. La volatilidad se ha vuelto la reina de los mercados internacionales porque un día Donald Trump decide anunciar aranceles contra China, al otro día dice que van en buenos términos, China responde e inmediatamente todos los mercados se convulsionan y eso tiene impactos concretos y reales para todas las economías del mundo. Obviamente Colombia no es la excepción. Lo que resulta curioso es pensar si este contexto de volatilidad, de tormenta, puede resultar una oportunidad para las exportaciones de Colombia. De hecho, el presidente Iván Duque en un viaje reciente estuvo en China tratando de buscar nuevas oportunidades para eso y eventualmente uno podría decir que logró conseguirlas. Por eso hemos invitado hoy al presidente de la Asociación Nacional de Exportadores de Colombia, Analdex, Javier Díaz, quien nos va a dar luces sobre las posibilidades que hay para la economía colombiana en este contexto. Javier, bienvenido, muchas gracias por venir. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos, a toda la audiencia. Javier, gracias. Nos gustaría inicialmente, como comentaba Aldemar, hablar un poco del tema de la guerra comercial. ¿Cuáles han sido los efectos prácticos en la economía de este año, por ejemplo, en la economía colombiana, en lo que usted ha visto? Pues yo empezaría por decir que en la guerra todos perdemos y lo que estamos viendo es que la economía mundial está perdiendo. La caída de la producción mundial y la caída del comercio es evidente. Y para una economía como la colombiana, que es una economía pequeña, que no determina precios, que no determina demanda, pues los determinantes de nuestras exportaciones son básicamente dos. Uno, tasa de cambio y dos, dinámica de la demanda internacional. Cuando la demanda crece internacionalmente, nosotros vendemos más. Cuando la demanda se cae, nosotros vendemos menos. Y lo estamos viendo en las cifras. Cuando uno mira nuestras exportaciones del primer semestre de este año, hay una caída en todos los rubros, incluso en el sector minero energético, que era el que siempre jalonaba las ventas al exterior. Petróleo, carbón, ferroníquel, se vinieron abajo porque China está demandando menos, está comprando menos. Y eso pues implica que la demanda se cae. Afecta la economía mundial, afecta una economía como Colombia, pero Colombia no es la única. Cuando uno mira la región, toda Latinoamérica, todas las economías hemos caído en nuestras ventas al exterior, en buena parte porque todas dependemos de vender bienes básicos. Chile con el cobre, Perú con la plata, México, todos vendemos bienes básicos, entonces todos hemos sido afectados y esa es una consecuencia de lo que hoy define la economía mundial, la incertidumbre. Esa es la palabra para definir la economía mundial, porque nadie sabe qué es lo que va a pasar. Aldemar lo decía ahora, Trump amenaza con aranceles, China le responde y últimamente China devalúa el yuan, fortalece el dólar, todas las monedas nos devaluamos frente al dólar, entonces el efecto no es solamente ya en el tema comercio, sino en el tema divisas. Claro, en este momento tenemos 163 personas y ya empiezan a hacer preguntas. Dice CDN Alejo, es un fan destacado de Dinero a través de Facebook. Con la devaluación del peso frente al dólar estadounidense, ¿Colombia se vuelve atractiva para compradores internacionales, productos y servicios baratos? Pregunta. Pues uno esperaría que sí, pero eso no es inmediato, porque claro, hay que ver esto dónde va a parar, esa tasa de cambio dónde se va a estabilizar. Eso tiene un efecto positivo sobre las exportaciones, pero es relativo,
porque si yo quiero exportar, también tengo que importar materias primas, insumos, maquinaria, y eso se vuelve más costoso con esa tasa de cambio. Entonces depende de dónde se estabilice esa tasa de cambio. Ese efecto de tasa de cambio no es inmediato, ahí hay un gap, ahí hay una brecha que hay que esperar para que se dé, pero lo más difícil en este momento, más que esa competitividad cambiaria, es la demanda. Es que si no hay mercado, ¿usted qué hace? Se queda con los productos porque la gente empieza a no comprar. Y las noticias pues no son alentadoras, porque no solamente hemos visto esta caída de la demanda internacional, sino que ya empieza, por ejemplo, en Europa, Alemania, a presentar signos como el de segundo trimestre por parte de Alemania, se habla de Italia, se habla de otros países que empiezan a mostrar síntomas de debilitamiento. Entonces, el tema no se circunscribe a Estados Unidos y China, sino que empieza a afectar a todo el planeta. En ese orden de ideas, la estrategia del gobierno nacional de buscar nuevos acuerdos, de buscar oportunidades en otros mercados, de hecho, por la gira del presidente Duque que tuvimos en recientes semanas, se puede concluir eso, que la idea del gobierno es necesitamos movernos en este mismo momento en alguna forma. Pregunta en ese sentido Angélica Reyes. ¿Nuestra pequeña economía se puede beneficiar de alguna manera? Y diría yo y complementaría, ¿y de qué forma logramos hacerlo? ¿Qué tan positivo vio usted el caso concreto ya del viaje a China? ¿Qué resultados uno puede sacar de ese tipo de iniciativas? Mire, independiente de los resultados inmediatos, que $40 millones en banano, uno dice, pues eso es muy poquito. No, yo creo que lo importante es que el país empezó a explorar otros mercados y particularmente Asia-Pacífico. Nosotros tenemos frontera física con Asia-Pacífico. Toda nuestra costa Pacífico es frontera con Asia-Pacífico, pero estamos de espaldas a esa región. Nosotros hemos mirado más al Atlántico, más al norte y no al Asia. Y en el Asia está la dinámica del comercio, con China, con India, con esos países asiáticos que son jalonadores del crecimiento mundial. Y uno dice, Colombia no está allí. En cambio, Perú, Chile han definido y han desarrollado una oferta exportable de cara a esos mercados. Entonces, que el presidente vaya a China en visita oficial, fundamental, porque ese relacionamiento es el que hace la posibilidad de que se den los negocios. Incluso culturalmente los asiáticos no hacen negocios con el primero que aparece a venderles más barato. Ellos necesitan desarrollar un relacionamiento y ahí sí empiezan a hacer negocios. Entonces, pues uno tiene que estar allá presente, tiene que intensificar la presencia de las autoridades, de los empresarios en esa región, si uno quiere llegar a vender allí. Y a la par, terminar las vías, porque lo hablábamos antecitos, no hemos terminado el túnel de la línea, la doble calzada Bogotá-Buenaventura, se viene ese puerto en Ecuador. Sí, fundamental tener una puerta de entrada, y en el caso de Colombia una puerta de salida de su economía a Asia-Pacífico. Nuestra puerta de salida es Buenaventura, pero cuando uno ve esa ciudad-puerto, pues no es la de mostrar, la tenemos en el abandono, en el olvido. Entonces, pues necesitamos también desarrollar inversión en esa región para convertir a esa puerta de salida de Buenaventura y el valle en general en un polo de desarrollo para Asia-Pacífico. Creo que es fundamental. Ahora, el puerto, fundamental. Hay en este momento riesgos, porque Guayaquil, en el Ecuador, acaba de inaugurar un puerto, el puerto de Pozorja, es un puerto de aguas profundas, donde van a poder llegar los buques de gran tamaño, mientras nosotros tenemos líos del calado en el canal de acceso. Si nosotros no aseguramos un canal de acceso que permita que los grandes buques entren a Buenaventura, pues simplemente los buques van a llegar a Guayaquil, claro, y vamos a tener barcos pequeños haciendo transbordo entre Buenaventura y Guayaquil. Perfecto, aquí la gente sigue preguntando y está haciendo muy buenas preguntas. CDN Alejo reitera una pregunta: ¿solo se exportan materias primas o también hay servicios? ¿Cómo están viendo desde Analdex el tema de servicios? No, pues nuestras exportaciones están muy concentradas en productos básicos. El tema de petróleo, carbón, ferroníquel, oro son pues la mayor parte de nuestras exportaciones. Después viene una parte de productos agrícolas y una parte de productos manufacturados.
La buena noticia es que empiezan a aparecer exportaciones de servicios. Uno empieza a ver en el tema de turismo, después del acuerdo firmado con la FARC, el país pudo abrir unas zonas que estaban vedadas a los visitantes y uno ve un incremento de la llegada de extranjeros al país precisamente a estas zonas. El tema de cruceros llegando a Cartagena se ha incrementado. El tema, más allá del tema de turismo, el tema de servicios médicos sigue siendo muy importante. Ya hay varias entidades hospitalarias certificadas con la certificación Joint Commission. Si uno quiere jugar, tiene que tener esa certificación. En el tema de BPO o tercerización también aparecen. Y ahora todo el tema de animación digital, ese tipo de cine, empieza también a mostrar una dinámica positiva. Entonces yo creo que Colombia tiene en los servicios también un sector que puede desarrollar de cara al mercado internacional. Bueno, Jairo, Alberto Osorio pregunta, y yo le complemento la pregunta, ¿China bajó su moneda para vender más productos por su gran escala de fabricación? Pregunta, es decir, claro, ahí hay un factor de competitividad monetaria, digamos, de competitividad en el tipo de cambio, pero ¿cómo estamos con China ahora mismo? Le pregunto, redondeo la pregunta y es, porque hemos tenido siempre el problema con China de precios muy bajos en sus productos que inundan los mercados, etcétera. Hemos tenido una litigiosidad ahí natural con China. ¿Cómo está ahora mismo el comercio con China? Indudable que así China diga que es una economía de mercado, pues China no es una economía de mercado. Tiene toda una planificación centralizada. Entonces, pues no es claramente una economía de mercado y eso puede llevar a que el gobierno pues le meta la mano a la economía y lo estamos viendo. En esta guerra comercial, Trump dijo, le voy a poner aranceles a los productos. Entonces los productos tenían un arancel de 10, después dijo, lo voy a subir a 25. ¿Y qué hizo China? Devaluó su moneda. Con esa devaluación del yuan, anuló el efecto de los aranceles. Claro. Desaparecieron los aranceles porque ahora los productos son mucho más baratos. Entonces dejó a Trump colgado de la brocha porque lo que Trump lanzó como la gran arma contra China, China se la desmontó devaluando el yuan. Entonces están en esa pelea, pero indudable que el gobierno chino puede hacer esas jugadas en la medida en que tiene una economía centralizada, planificada, así la presenten como una economía abierta. Y eso nos sigue afectando, digamos, para Colombia sigue siendo un tema, seguimos teniendo déficit comercial con ellos enorme y digamos, y hay una queja en muchos sectores, textil, etcétera. Indudable que ahí nos afecta, porque los productos chinos se hacen ahora mucho más baratos. China es ya nuestro segundo proveedor, después de los Estados Unidos, es donde más importamos, pero también es individualmente nuestro segundo mercado de exportación, porque es donde vendemos buena parte de nuestros productos básicos. Entonces, con ese socio comercial, con esa dimensión, uno no puede tampoco desconocerlo. Pero déjeme decir que hacia el futuro vamos a ver a China moviéndose más en productos cada día más sofisticados. Esos productos básicos, baratos, empiezan a hacer historia. China tiene un programa al 2025 donde está urbanizando 1.000 millones de personas, las está llevando del campo a las ciudades, de producir bienes agrícolas a producir manufacturas. La pregunta es quién va a alimentar a esa gente, y es América Latina la que puede proveer productos agrícolas a esa población. Y uno se pregunta ahí, ¿y Colombia cómo puede jugar ahí? ¿Cómo está ahí? Porque ahí es básicamente Brasil, Argentina, los grandes jugadores. Agrícolas. ¿Nosotros cómo estamos? Pues no hemos definido un elemento fundamental: seguridad en el campo, seguridad jurídica. ¿Ustedes se acuerdan cuando empezaron a desarrollar la altillanura? Dijeron no se pueden juntar unidades agrícolas familiares. Entonces, ¿cómo desarrolla usted proyectos grandes? Claro. De cara al mercado internacional, de gran volumen, pues con grandes extensiones. Si eso no se puede hacer, pues es imposible jugar internacionalmente. Ahí hay un proyecto de ley en el Congreso derivado de los acuerdos firmados con la FARC, que es una ley de tierras,
que debería definir eso. Pero eso está durmiendo el sueño de justos en el Congreso. Definir eso es fundamental para saber cómo vamos a jugar, porque hay inversionistas interesados en llegar a Colombia a invertir, a producir bienes agrícolas de cara a ese mercado, pero yo necesito seguridad jurídica. Si se soluciona eso en el Congreso, ¿qué apuestas debe tener el país en materia agrícola? Está, por ejemplo, el tema del cannabis medicinal también. ¿Cómo ve el tema de las nuevas? Pues en primer lugar, los grandes productos que se comercializan internacionalmente, está todo el tema de cacao, está el tema de caña, está el tema de forestal, de palma, en fin, hay una serie de productos. Últimamente se abre espacio el tema de cannabis medicinal. Yo creo que es un tema donde Colombia, si hace bien las cosas, puede jugar, tiene un gran potencial. Yo creo que las empresas que han invertido de manera seria tienen grandes posibilidades de ser jugadores importantes internacionalmente. Claro, Colombia ha otorgado más de 200 y pico de licencias, pero yo creo que ese número se tiene que reducir a unas 20, 30 empresas realmente jugadoras internacionalmente. Una consolidación del mercado. Ese es un producto muy promisorio y ahora que estamos el tema farma. Hablando de oportunidades, Martín Gustavo Ibarra, que es otro experto en el tema aduanero, también plantea algunas cosas en materia de paqueteo, tema postal. ¿Usted cómo ve ese tipo de cosas, sobre todo en este entorno de guerra comercial? Pues a ver, lo que uno ve es que el comercio se está moviendo por nuevos canales. Y uno de esos nuevos canales es el comercio electrónico. Cuando uno mira lo que está pasando en Asia, más del 20% del comercio ya se hace a través de este canal, claro. E-commerce. Cuando usted ve que Nueva York tiene problemas de movilidad por todo el tema de las vans paqueteando en la ciudad, claro. Uno dice, ese es hay un artículo de Jack Ma, el de Alibaba, el fundador de Alibaba, que lo titulaba el comercio electrónico jubilará los contenedores, porque él dice buena parte del comercio se va a hacer a través de paquete, viajando por avión. Colombia y la región participa del 2%, es decir, del total de comercio, el 2% se hace a través de comercio electrónico. Colombia está aún más atrás porque uno de los temas que tenemos que brindar es seguridad en el tema de pagos. A la gente le da todavía temor poner su tarjeta de crédito, que se la clonen, entonces ese es un tema que todavía tenemos que resolver, pero indudable que ese es uno de los canales, y para pequeña y mediana empresa es muy importante porque yo puedo eliminar intermediarios, llegarle directamente al consumidor, asumir unos mayores costos de transporte, pero en la medida en que elimine intermediarios me da, y llegarle al consumidor final resulta fundamental. Claro. Entonces hay pequeñas y medianas empresas que pueden llegar a ser importantes en el comercio internacional por esta vía. Bueno, aquí la gente sigue activa, tenemos casi 180 personas viendo en este momento. Angélica Reyes pregunta, y me parece que hay muchas personas y cada vez tenemos una audiencia entre emprendedores cada vez más grande. Las personas que están interesadas en exportar, ¿qué apoyo tienen por parte de ProColombia, por ejemplo? Su página de internet está en construcción desde hace mucho, es poco efectiva, y adicional el personal que trabaja allí con los que se tiene el primer contacto parece que no supieran dónde están parados. Para la gente que quiere exportar, digamos, casi siempre cuando alguien quiere avanzar en un emprendimiento está pensando en mercado local, muy focalizado, esto es lo mío, pero si alguien tiene la intuición de exportar y la intención de exportar, ¿qué se le puede decir? Déjeme decirle que nosotros hemos estado desde hace tiempo mirando la estructura empresarial exportadora del país, y es una pirámide muy concentrada en el vértice superior. 9 empresas hacen el 50% de las exportaciones totales del país. 9 empresas. Usted tiene en total 11.000 empresas registradas como exportadoras. Después de esas 9 empresas que hacen el 50%, viene un grupo entre 400, 500 empresas que exportan más de $2 millones. Ahí hay buena parte de las exportaciones diferentes a los productos básicos. Y en la base de la pirámide hay 8.000 empresas que exportan menos de $10,000 al año. Son pequeños empresarios. Entonces uno dice, ¿cómo le llegamos a esos empresarios y le impactamos para que multipliquen por 10 sus exportaciones? Con base en eso, nosotros desarrollamos en Analdes un programa que se llama Mi Club Pymex,
que es básicamente, oiga, métase en un club de empresas que quieren exportar, que quieren crecer, y con unos aliados, nosotros buscamos que esos aliados les den unas condiciones, los ayuden a salir. Entonces, tenemos aliados del sector financiero, de comisionistas de bolsa, que le dice, si quiere yo le manejo todo el tema de divisas, de reintegros, de pagos, le manejo sus cuentas de compensación para que no sea sancionado. Tenemos empresas de courier, dice, yo le doy un 35% de descuento sobre mis precios para los socios del club, para que puedan enviar sus paquetes al exterior. En fin, tenemos la Cámara de Comercio de Bogotá, dice, yo pongo todo mi servicio de capacitación gratuito para estas empresas. Tenemos diseñadores que dicen, yo le ayudo a adaptar el producto al mercado en unas condiciones especiales. Entonces, pues lo que uno observa es que hay muchos programas de apoyo a las empresas, a los pequeños empresarios, pero ellos no saben dónde golpear la puerta, dónde ir. Entonces, lo que construimos en Aldes es como una torre de control. ¿Usted qué necesita? Y nosotros lo redirigimos allá. ¿Y la gente cómo hace para acceder? ¿A dónde tiene que dirigirse? A la página de Analdex. ¿Qué es cuál? ¿Analdex? www.analdex.org. O mi club Pymex. También. Que lo busquen allí. Perfecto. ¿Y quiénes lo están haciendo bien? Veo aquí en el programa que ustedes tienen para el Congreso de Barranquilla ahorita en septiembre que hay unas empresas que parece que lo están haciendo bien. Hermeco, Maqui Empanada, son empresas que hacen, son empresas, que hacen diferente. Son empresas que desde hace algún tiempo se han puesto a la tarea de tener una presencia en los mercados internacionales. Vendiendo valor agregado, es decir, no solamente quedarse con el producto básico, sino darle mayor valor agregado a esos productos. Vamos a tener la premiación también de las empresas exportadoras y ahí también queremos mostrar esas empresas que están vendiendo maquinaria, que están vendiendo cosas sofisticadas en los mercados internacionales, es decir, que le han dado valor agregado y que no solamente están pensando en el mercado local, porque buena parte de las empresas en Colombia arrancan pensando en el mercado local y por eso están en Bogotá, en Cali, en Medellín. Si uno fuera exportador neto, pensar en el mercado internacional como el mercado fundamental debería estar en la costa, no en el centro del país. Entonces, mostrar esos ejemplos, mostrar cómo el mercado internacional es un mercado que aún en estas circunstancias adversas de incertidumbre ofrece oportunidades, creo que resulta fundamental. Si ustedes han visto en la prensa, en esta semana se señaló que el presidente Trump le está diciendo a las empresas norteamericanas localizadas en China, ustedes tienen que salir de ahí y relocalizarse. Y uno dice, ¿y Colombia qué está haciendo en esa materia? ¿Por qué no trabajamos para atraer algunas de esas empresas y conectarnos con las cadenas globales de valor? Nosotros necesitamos esas empresas ancla que nos permitan conectarnos con las cadenas globales de valor. Y si se llega a caer la ley de financiamiento, como parece, ese tema, ese capítulo de grandes inversiones, que era como el destinado, el que se aprobó para atraer ese tipo de capitales, ¿qué tanto pone en riesgo esa caída de la ley de financiamiento? Mire, si se llega a caer la ley de financiamiento, hay que buscar nuevamente cómo recomponer, porque el roto fiscal sería muy grande. Entonces uno no puede decir, bueno, se cayó la ley de financiamiento y volvamos a lo que teníamos antes y ya no hay nada que hacer. No, habrá que buscar. Y había un capítulo especial para atraer empresas grandes en esa ley de financiamiento. Sí, hay todavía unos atractivos, pero yo creo que el gobierno tendría que salir con un plan B para recomponer ese tema fiscal. Perfecto. CDN Alejo pone sobre la mesa un tema que podemos desarrollar. Colombia le está poniendo trabas a un posible TLC con Australia, dice él, Nueva Zelanda en la Alianza Pacífico.
dice Iván Duque que afecta al sector lechero, sin embargo esto es proteccionismo, siendo este último el que impide que se modernice el sector. No hay innovación, puesto que no hay competidores que les dé la talla y compitan con los grandes mercados. ¿Cuál es su punto de vista frente a este caso? ¿Cómo está el tema de los TLC, los que ya se han firmado, qué resultados nos están dando? Y dos, en particular el de Australia, ¿cómo va eso? Si ustedes recuerdan, el presidente Duque desde su campaña dijo que no iba a firmar nuevos TLCs. Nosotros en ese entonces le dijimos que no estábamos de acuerdo, porque uno en política comercial no debería cerrar la puerta y botar la llave. Uno no sabe qué le puede aparecer y sea conveniente firmar un nuevo acuerdo. Pero bueno, tan pronto llegó al gobierno, lo que nos dijo es: no vamos a buscar nuevos acuerdos, pero vamos a terminar los que ya se iniciaron las negociaciones. Y ahí están los países adherentes de la Alianza del Pacífico, con unos sectores sensibles. Y entonces, pues había dos opciones: o usted excluye el sector, o usted le da unas condiciones especiales al sector de tal manera que resista la competencia, con unos plazos de desgravación muy lentos, largos en el tiempo, y con toda una política de reacomodo de ese sector, readaptación a la competencia. El gobierno optó por la primera posibilidad, y es excluir el sector de la negociación. Vamos a ver qué pasa. A mí me parece que es equivocado, pero esa es la definición del gobierno. Excluir el sector. Y lo otro, sí hemos aprovechado los que ya firmamos, los TLCs. No, realmente no los hemos aprovechado, porque cuando se suscribieron los acuerdos estábamos en pleno proceso de reevaluación de enfermedad holandesa, y no era el sector exportador el sector rentable internacionalmente, era el sector no transable internacionalmente, los servicios. Usted ve construcción, financiero, todas comunicaciones, fueron los sectores que se desarrollaron con base en esa revaluación. Ahora que hay una tasa de cambio, es la oportunidad de aprovechar esos acuerdos, y creo que el país debe pues desarrollar una política que nos permita el aprovechamiento. Política que empieza por el tema de facilitación del comercio, que importar o exportar en el país sea fácil y barato. Hoy no es fácil ni es barato. Entonces tenemos que hacer que hacer comercio sea, repito, competitivo. Aquí hay dos preguntas, tenemos en este momento casi 180 personas. Jairo Alberto Osorio: ¿qué se está haciendo para capacitar a nuestros campesinos para que sus productos cumplan los estándares de calidad y competitividad en el mercado? Digamos, en el tema agrícola, ¿cómo estamos? Y Jair Martínez: ¿hay posibilidad de volver a implementar el Plan Vallejo? Se necesita industrializar la empresa local, pero los aranceles para maquinaria siguen siendo un impedimento. Sí, en relación con los pequeños productores del campo, particularmente en productos agroexportadores, el tema que se está trabajando es todo el tema de buenas prácticas agrícolas, certificaciones que nos permitan llegar a los mercados internacionales. Y no basta con trabajar con los comercializadores, con los exportadores, hay que ir a trabajar con los productores. Buenas prácticas agrícolas que permitan inocuidad y trazabilidad. Inocuidad, que el producto no le hace daño al consumidor, y trazabilidad, que ese consumidor pueda saber cómo se cultivó, qué principios activos usaron para el cultivo de esos bienes. Ese tipo de cosas lo da buenas prácticas agrícolas. Entonces, trabajar con ellos en eso es una tarea que hemos venido desarrollando en esos sectores, por ejemplo, como la uchuva, con productores de media hectárea, pero entran en ese proceso de certificación. Ahora, lo Plan otro Vallejo. Era Plan Vallejo. Hay un proyecto de decreto colgado en la página del Ministerio de Comercio Exterior para observaciones. Se está reglamentando nuevamente para hacer mucho más fácil, mucho más expedito y moderno, es decir, en términos digitales, ese Plan Vallejo, que dejemos a un lado los papeles y lo podamos hacer electrónicamente. Indudable que eso permite traer bienes, materias primas, bienes intermedios, insumos libres de aranceles para producir y exportar. Y hay algún tipo de maquinaria que también goza. Hay otro tipo de maquinaria que no goza, porque la OMC dijo: eso es un subsidio, entonces eso no se puede dar. Y sobre eso, que
que no se puede dar ese incentivo, pues el gobierno pasado desarrolló un programa que se volvió permanente y es poner en cero todo el arancel de la maquinaria no producida en el país para tratar eso. Y en la reforma que está en peligro, se estableció la posibilidad de devolver el IVA. Todos los países en el mundo le devuelven el IVA a la maquinaria. Allí hay la posibilidad de... ¿Y los empresarios están aprovechando eso o no lo están aprovechando? Y eso es parte de lo que uno ve en las importaciones. Un rubro importante de crecimiento de las importaciones es maquinaria y equipo. Claro, eso es una muy buena noticia. Bueno, estamos llegando al final. Ustedes están de Congreso Nacional prácticamente la próxima semana ya. 5 y 6 de septiembre. Bueno, ¿qué sorpresas hay para ese evento? No, yo creo que esto es básicamente un diálogo con el gobierno para mirar cómo desarrollamos una estrategia que nos permita aprovechar en la coyuntura las oportunidades que se dan y cómo crecer exportaciones. El gobierno está muy empeñado en el tema de crecimiento de la economía, ha firmado unos pactos, pero eso tiene que rematarse en crecimiento de las ventas al exterior. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo facilitar eso? ¿Cómo mirar prácticas internacionales? ¿Cómo mirar qué están haciendo otros países y qué podemos adaptar, qué podemos copiar para lograr crecer nuestras ventas al exterior? ¿Y qué le van a pedir ustedes al gobierno? Pues básicamente tener como un plan de choque en materia exportadora. Si uno quiere crecer en estas circunstancias, no puede seguir haciendo lo mismo, hay que hacer más. Entonces, mirar en el tema de facilitación una serie de aspectos muy puntuales. En el tema de atracción de inversión, este tema de China y la posibilidad de atraer empresas que están allí, incluso uno lo ve viable porque nos han llamado, nos han preguntado por las condiciones de inversión en Colombia, empresas del sector electrónico, ensamble electrónico, empresas del sector confección. Entonces uno dice, oiga, sí, hay posibilidades, ¿cómo materializar eso? Pero uno no puede esperar a que sean ellos los que decidan dónde se van a localizar. Hay que ir a conquistarlos y a atraerlos y a mostrarles cuáles son las facilidades que uno le puede ofrecer a ese tipo de productores que tienen como mercado objetivo el mercado de Estados Unidos. Pues Javier, muchas gracias por el tiempo y por su presencia, verdaderamente esclarecedor todo lo que está pasando ahora mismo y súper importante para muchas personas todo lo que está pasando ahora mismo en el tema internacional. Bueno, el Congreso es el 5 y 6 de septiembre en Barranquilla. En Barranquilla va a estar la vicepresidenta, cierra el presidente de la República. Bueno, sí, es un foro bastante interesante para saber las últimas tendencias y las preocupaciones que hay en el sector exportador de Colombia. Muchas gracias, Javier, por haber estado con nosotros. Ustedes muy amables. Bueno, les recordamos, este es el espacio Al Tablero con Dinero. Estamos siempre en www.dinero.com, en semana.com también y en nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook. Mi nombre es Aldemar Moreno, también estuvo con nosotros Osvaldo Vargas, ambos del equipo editorial en economía del Grupo Semana. Nos vemos en una próxima oportunidad con más temas de economía, negocio y finanzas.